Si todos me escucháis correctamente, pues empezaríamos con la presentación de nuestros softwares de cálculo. Estos son el programa PowerFrame y el programa PowerConnect. Y lo que vamos a hacer es presentarlos en sus nuevas versiones, los cuales han sido adaptadas a las normas americanas, tanto para el modelado de cargas como verificación de perfiles y también el cálculo y verificación de uniones atornilladas, el cálculo de las conexiones. Ya disponemos de las primeras versiones con esta normativa, en la cual pues normas colombianas y otras normas de países de Sudamérica se basan en esta normativa para proceder en sus cálculos. Si no hay ningún inconveniente, presento. Yo soy Albert Jiménez, tal cual ha dicho Ana Escorriola. Yo soy ingeniero industrial y trabajo en el departamento de software de cálculo de Construsoft, y nos encargamos de distribuir estos programas de cálculo, también otros software para entonces, como os ha comentado mi compañera Ana Escarriola, vamos a proceder con la presentación del software de cálculo de estructuras PowerFrame y también el software de conexiones atornilladas y soldadas PowerConnect en sus nuevas versiones, que ya están adaptadas a las normativas americanas para poder proceder con las verificaciones pertinentes, ya que las normativas más importantes de Sudamérica pues se basan en la normativa americana, tanto en verificación como en modelado de cargas. Mi nombre es Albert Jiménez y trabajo desde hace 6 años en el departamento de cálculo de la empresa de Construsoft, y durante todo este tiempo tenemos una larga experiencia en la distribución del software que vamos a ver hoy, el PowerFrame y el PowerConnect, ya tanto en su manejo como en el soporte técnico, que también lo ofrecemos directamente desde España y en español. Bueno, nuestro grupo, el grupo Construsoft, como muchos de vosotros ya sabéis, somos también los distribuidores oficiales del software Tecla. Este software sirve para el modelado de estructuras tridimensionales y para hacer sus planos de una manera automática, los planos generales en la versión de ingeniería, pero también en su versión más completa, los planos de despiece para fabricación en talleres. También nosotros, como hemos comentado, somos los distribuidores de los programas de cálculo, que hoy vamos a ver, Casavisoft, y también somos distribuidores del software Strumis, un software de ERP y de gestión enfocado a gestionar las estructuras metálicas. Nuestro grupo Construsoft distribuye estos softwares que acabamos de ver en muchos países de Europa, y también la importancia para ustedes sería nuestras sedes que tenemos ya en la América. Ya también habíamos abierto la sede en Chile, Santiago de Chile, y operamos pues en todo el sector donde el idioma se habla español, y podemos proceder con el soporte técnico vía mail, vía teléfono, vía remoto, tal cual estamos haciendo ahora. Nuestros servicios, a más de nuestros 500 clientes aquí en España, va desde el soporte técnico local, evidentemente en lengua española. También podemos hacer el soporte técnico vía teléfono al instante cuando cualquier persona tiene un problema, vía mail y también vía remoto. Nosotros nos podemos permitir el lujo de ayudar a nuestros clientes con el software que estáis utilizando ahora mismo en vía remoto. Por si algún cliente tiene una duda un poco compleja de explicar, siempre nosotros podemos ver la pantalla del cliente y ayudarlo de una manera más directa. Hacer una nueva versión, a lanzar una nueva versión o 2 al año, con novedades, con más prestaciones, con errores que se pueden encontrar corregidos, adaptaciones del software al país que se vende. También toda la documentación y los manuales técnicos del software están en lengua española, están traducidos en más de 5 lenguas, una de ellas la lengua española, y también ofrecemos formaciones técnicas del programa, ya sea presenciales, a distancia, y también vía mail podemos enviar explicaciones cortas de pequeñas funcionalidades del software. Y también lo que hacemos, que es muy importante, nosotros no programamos el software de una manera directa, pero sí que hacemos
descripciones para la programación. Es decir, si nosotros estamos distribuyendo software en Colombia, si en la normativa colombiana aparece una novedad, aparece cualquier cambio, el software también se puede ir cambiando en función de las necesidades locales. Entonces nosotros realizamos estas descripciones con ayuda de nuestros clientes, que se envían automáticamente de manera anual a los programadores para que vayan implantando esas novedades en el software o esos requerimientos que nuestros clientes necesitan. El software de Buildsoft lleva más de 20 años en el mercado. Es un software muy especialista en el cálculo de estructura metálica, siempre ha sido el mercado más potente de este software. Este software también a diario lo utilizan más de 5.000 usuarios en toda Europa, y en los últimos años nosotros ya tenemos más de 500 clientes en mantenimiento. Y como decía antes, es un software pionero, ya que hace muchos años, más de 12, incorporó en el cálculo de la estructura el cálculo de la conexión atornillada enlazada con la estructura. Entonces, con nuestro software, con códigos europeos, hace ya más de 12 años que hemos podido calcular uniones, pero también sus conexiones atornilladas, de una manera global. También fue pionero este software hace unos 4 años en lanzar un módulo de resistencia al fuego, que lo vamos a mostrar también al día de hoy, y es importante para el mercado de Colombia, ya que las nuevas normativas permiten un diseño a fuego basado en prestaciones. Esto permite al ingeniero pues, de poder hacer cálculos complejos, prescriptivos, sino basados en unas prestaciones que pueda ofrecer una estructura. Entonces nuestro software está preparado para ello, lo vamos a mostrar el día de hoy. Y también este software nació en códigos europeos, dispone de más de 9 normativas, y ahora este año ya estamos incorporando los códigos americanos para el modelado de cargas y también las verificaciones de los perfiles. Como he comentado antes, también es un software totalmente en español, y el soporte técnico también lo realizamos en lengua española. Bien, si consigo página. Esto es importante, vamos a ver. Es importante porque las prestaciones del PowerFrame y el PowerConnect es que nos permiten realizar el cálculo de la estructura con el software PowerFrame, como podéis ver en la parte superior izquierda, pero también con el software PowerConnect podemos realizar el cálculo de la conexión ya sea soldada o atornillada, con pernos o anclajes. Entonces, si un usuario dispone del software PowerFrame y a la vez dispone del software PowerConnect, este usuario le es muy cómodo porque puede mover en forma de barras las estructuras y automáticamente seleccionar las conexiones para que se enlace automáticamente con PowerConnect y diseñar la unión. Entonces, esto nos permite de una manera muy rápida poder calcular barras, pero también las conexiones que están ligando esas barras, las ligaduras. Entonces, esto es lo que nos permite el software. Como he comentado antes, también hace unos 4 años lanzamos el módulo de resistencia al fuego, que nos permite también chequear esa estructura, las prestaciones que tiene esta estructura y cómo se tiene que recubrir para llegar a una resistencia al fuego que nos pidan las autoridades o las normativas competentes de la zona donde se va a ubicar la estructura. Y fijaros que el software nos permite introducir varias curvas de carga de fuego, curvas nominales, curvas estándar, por ejemplo, como la ISO 834, que es la que ha adoptado el código colombiano como curva estándar a utilizar en los diseños a fuego. Y el programa nos permite no solo calcular barras sencillas, sino que nos permite recubrir esos perfiles metálicos u hormigón, nos lo permite calcular ya que dispone de un módulo de elementos finitos que permite calcular bidimensionalmente el flujo de temperaturas dentro de un perfil. Es decir, aplicando una carga de fuego y unos materiales que recubran nuestros perfiles, el software es capaz de conocer cómo se calienta ese perfil y al calcular la temperatura puede conocer cómo se debilitaría esa temperatura. Con lo cual, aplicando criterios de resistencia de materiales es capaz, y formulación de normativa, es capaz de conocer si la estructura, la barra en cuestión, aguanta o no aguanta esa carga de fuego. Esto sería el módulo que lanzamos juntamente con el módulo de cálculo sísmico, que también lo hemos adaptado para códigos americanos, donde una estructura tridimensional, el software nos va a calcular los modos de vibración automáticamente de esa estructura
que juntamente con las cargas másicas que descansan sobre nuestra estructura, es capaz de conocer mediante un aspecto de respuesta elástico definido, es capaz de conocer los esfuerzos que surgen en una estructura por un sismo determinado. Estos dos módulos son muy interesantes, hacen que nuestro software sea un software pues, con muchas prestaciones y muy potente a la hora de verificar la estructura metálica. Y también disponemos de un módulo de cargas móviles para realización de estudios de puentes grúa, donde el software nos permite de una manera dinámica establecer un patrón de cargas, un patrón con varias tipologías de cargas, y éstas se puedan desplazar a lo largo de una trayectoria definida. Entonces, de una manera automática podemos calcular lo que se denominan las líneas de influencia, curvas de influencia, para conocer los esfuerzos de unas que se situar en cualquier punto de una barra o de una estructura. Entonces, este módulo es muy útil para la gente que tenga que analizar cargas en puentes, puentes grúa de naves industriales, donde existan varios puentes grúa y puedan existir complicaciones en el cálculo. Mediante esta aplicación, el ingeniero puede conocer exactamente los esfuerzos. Y las grandes ventajas que presenta nuestro software es que es un programa muy fácil de generar estructuras, no necesita apenas formación para la realización de geometrías. El programa permite una fácil introducción de cargas y modelado de cargas. También tiene una prestación interesante que es el cálculo de longitudes de pandeo, en función de cómo el usuario arriostra la estructura con elementos de arriostramientos. El software es capaz de analizar cuáles son los factores beta, cuáles son las longitudes de pandeo a aplicar a las barras para luego hacer las verificaciones. También es importante que el software tiene un cálculo en segundo orden, entonces es capaz de conocer las no linealidades geométricas. Esto lo puede tener en cuenta. Y también nos puede aplicar de manera automática, si la normativa nos lo pide, el cálculo de imperfecciones globales, ¿vale? Y también, pues, al disponer de un motor de cálculo en segundo orden, el programa nos posibilita de usar elementos cable no lineales para arriostrar estructuras. Sería como el ejemplo de la izquierda, cómo podemos arriostrar diferentes pisos con cables, elementos que no trabajan nunca a compresión, solo a tracción. Bien, otras ventajas que disponemos es que podemos definir cualquier tipo de acero, hormigón, madera para vigas. También se adapta muy bien a cualquier normativa para especificaciones de material. El programa dispone de un generador de secciones que nos permite que nos inventemos cualquier sección. Nunca nos vamos a ver limitados por una geometría de una sección donde no se sepan calcular sus propiedades mecánicas. El software siempre a partir de un modelo y de una sección definida mediante CAD, nos va a conocer las propiedades estáticas de ese perfil. Es un módulo automático. Y también el programa pues, realiza correctas verificaciones de cálculos más complejos, como sería el pandeo lateral de vigas y cálculos de momentos críticos para el pandeo lateral, las cuales cada normativa utiliza este parámetro para hacer la verificación pertinente. Y bueno, esto, el tema de cálculo automático, lo vamos a ver también in situ, en un ejemplo real. El programa, al disponer de un módulo no lineal, también nos permite definir apoyos unidireccionales que nos permitan o nos restrinjan el grado de libertad en un sentido pero en otro no. Esto es posible gracias al módulo de cálculo no lineal. Y también en los nudos, en los extremos de las barras, podemos definir rótulas plásticas, podemos definir corrimientos para simular condiciones de enlace entre barras un poco más complejas que lo que sería una articulación perfecta o lo que sería pues, un empotamiento perfecto. Podemos definir semi-emplotamientos y también pues, semi-rigideces en extremo de nudos, como corrimientos, sea lineales como angulares, rotacionales. Bien. La gran ventaja también que dispone del software de PowerFrame es su integración directa con el software Tecla. Es decir, nosotros podemos empezar un modelo en programa de cálculo, hacer el cálculo, la verificación de perfiles, y este fichero lo podemos enviar al software Tecla para que un usuario de Tecla pueda abrir el modelo con los perfiles y geometría básica definida y acabar de realizar el diseño y los planos posteriores. Y también se puede empezar en el software Tecla modelando la estructura y enviándola al software de cálculo, que es lo que vamos a ver en la presentación de hoy.
Entonces nosotros hablamos que con nuestro software y Tecla hay un enlace bidireccional. El usuario puede escoger cómo empezar ese proyecto o desde el diseño. Y una vez se está en un software se puede abrir el otro de una manera semiautomática o automática en muchos casos. También comentamos que nuestro software dispone de un módulo de cálculo de elementos finitos para ya no simular barras en forma de líneas, sino también en forma de placas. Por ejemplo, casos más complejos como el que estamos viendo en pantalla, lo podemos modelar también en elementos tipo shell, elementos tipo placa, para observar de una manera más exacta el cálculo de tensiones, deformaciones, en geometrías más complejas donde no se pueden utilizar elementos tipo barra. Entonces, con el elemento tipo shell que tiene incorporado el software, podemos hacer cálculos lineales y también no lineales de elementos tipo placa, anclajes, con este tipo de elementos, sustentaciones, forjados, muros. Todo esto también es... Tendríamos algunos modelos tipos placa, con cimentaciones, todo lo que es PowerFrame, PowerConnect. También os comento que Construsoft va a asistir a la Feria de Colombia Expo Metálica, entonces ahí nos podemos ver el software in situ, podéis traer modelos vuestros para comparar con vuestros softwares de cálculo. Como vamos a estar ahí los 5 días de la exposición, simplemente me podéis contactar directamente conmigo, que voy a ser yo quien va a estar ahí con algún compañero comercial de Colombia, y nos podemos encontrar para poder hacer las presentaciones que necesitéis. Mediante mail nos podemos contactar. Y de momento en la presentación es interesantes en lo que nos vamos a enfocar la presentación en el software. Y primeramente, ¿alguna pregunta? ¿Algún usuario tiene alguna pregunta de lo que acabo de explicar? Porque ahora voy a empezar con el software PowerConnect, el cálculo de conexiones. Si alguien me quiere comentar por mail, por chat, perdón, alguna pregunta de lo que acabamos de comentar, pues si no, proseguiríamos. Perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer de los dos softwares que hemos comentado, fíjense que hemos hablado del software PowerFrame, cálculo de estructuras, software PowerConnect, cálculo de conexiones. Los dos pueden trabajar de manera conjunta, pero también pueden trabajar de manera integrada. Ahora lo que voy a hacer es abrir el software PowerConnect, que es el software de cálculo de conexiones. Este software puede trabajar también de manera independiente, como software de cálculo de conexiones únicamente. Esto es completamente posible. Y fijaros que cuando el programa arranca ya nos pregunta en qué códigos queremos trabajar. Antiguamente teníamos los eurocódigos para conexiones, pero ya en nuestra nueva versión, en la versión del 2012, ya tenemos integrada la normativa americana para el cálculo de conexiones, ya sea atornilladas, soldadas, y tenemos varios tipos de conexiones posibles de analizar, ¿vale?, con estas nuevas normativas. Vamos a hacer un ejemplo muy sencillo, que sería una unión simple, viga-columna, con una conexión atornillada, normativa americana, y el software tiene la gran ventaja que podemos empezar mediante un cuadro de diálogo, definiendo perfiles. Los perfiles, disponemos de perfiles americanos, ingleses, tenemos la perfilería, y también una base de datos extendible. Si el usuario quiere añadir más perfiles, es posible de una manera muy sencilla. Entonces, se puede definir mediante diálogo, pero el software dispone de un entorno tridimensional interactivo con el usuario, el cual permite pinchar 2 veces un elemento y cambiar sus propiedades. Una vez se pincha 2 veces en la placa de extremo, nosotros podemos introducir numéricamente el espesor de esa placa. Las soldaduras también es posible interactuar directamente y podemos definir el tipo de soldadura y el espesor y longitud de soldadura. Esta unión, también podemos pinchar 2 veces los tornillos y definir exactamente la cantidad de ellos y la posición donde se van a encontrar estos tornillos. El programa siempre nos va a verificar que no existan colisiones entre tornillos o tornillos y paredes o tornillos a extremo de placas. Entonces podemos abrir una base de datos de tornillos y definir el diámetro de ese tornillo, la calidad del material. Entonces, una vez definido,
ya podemos proceder al cálculo. Pero antes del cálculo es muy interesante que introduzcamos las cargas, los esfuerzos que existen en estas barras. Como nosotros hemos empezado con el software de cálculo de uniones independientemente, es una información necesaria a introducir. El ingeniero tiene que entrar en esta pestaña e introducir una o varias combinaciones que esfuerzos, momentos flectores, cortantes y axiles son necesarios de resistir para esta unión conexión atornillada. Entonces, las unidades para la entrada de cargas es a gusto de usuario. Fijaros que en unidades decimales podemos trabajar con cualquier unidad. Por ejemplo, fuerzas podemos trabajar en kilonewtons, en kilogramos, en libras por pulgadas cuando sea momento. Esto el usuario puede definir cualquier unidad. Y a partir de ahí, si realizamos el cálculo de la conexión, podemos ver en código americano todos los cálculos realizados para esta unión, cálculo por cálculo, una memoria muy extensa, para que el usuario pueda ver si esos cálculos son correctos o no son correctos. Entonces, aquí tendríamos todas las verificaciones que el programa ha hecho de manera automática, en el código seleccionado, y también lo que haremos es poder ver en colores si esta conexión cumple o no cumple los esfuerzos. Es muy interesante ver que cuando yo coloco el cursor encima del tornillo, en la parte inferior, PowerConnect nos indica que está trabajando a un 62 de su resistencia máxima. Aquí veríamos que la placa de extremo se excede en un 9,4% de su resistencia máxima. También veríamos que el ala de la columna también excede un 78%. Entonces, nos damos cuenta que a pesar de que el programa nos da una memoria de cálculo extensa, mediante colores el usuario puede ver cuáles son los elementos que no cumplen esa normativa. Entonces ahora nos quedaría más remedio que modificar esta unión e introducir elementos para hacerla más rígida y más resistente. Con lo cual yo con el botón derecho, seleccionando un elemento e interaccionando con el modelo 3D, puedo abrir un menú contextual para añadir rigidizadores, para hacer esta unión más resistente, de cualquier tipo. Rigidizadores adosados al alma de la columna, rigidizadores diagonales, horizontales. Fijaros que una vez hemos introducido un elemento más, ese elemento lo podemos seleccionar y cambiar la posición, cambiar el espesor, cambiar su material. Las soldaduras que nos unen estos elementos también, nuevamente, podríamos introducir el espesor de cada soldadura. Y si queremos rigidizar más esta unión, también podemos, mediante botón derecho, introducir elementos que serían carteras o cantoneras para hacer esta unión más resistente. Entonces, una vez introducimos un elemento, podemos pinchar en los tornillos e introducir una línea de tornillos más y bajarla en una zona más rígida. Entonces, ya tendríamos una unión más resistente, con lo cual rehacemos los cálculos y ahora, para ver los códigos en colores, ya no hay ningún elemento que aparezca en rojo. Entonces nos está indicando el software que según código americano, esta unión aguanta la resistencia que nos indica la normativa. Ya nos podemos quedar tranquilos. También el software genera unos planos para exportar a AutoCAD y realizar memorias de cálculo, planos de montaje, los tendríamos disponibles en DXF para enviar a AutoCAD y también para imprimir directamente de la memoria de cálculo del programa en PDF, y también disponemos de PDespiece, un informe para fabricar esta conexión. Aquí veríamos los rigidizadores, los perfiles, las placas con sus agujeros, y también tendríamos el rigidizador o la cartela que hemos introducido para rigidizar esta unión. Todo esto se pueden realizar memorias de cálculo en PDF, una memoria de cálculo para poder enviar al cliente datos del proyecto. Podemos definir quién es el calculista, podemos definir las cargas, toda la información que se quiera sacar en formato PDF. Y fijaros que en formato PDF podemos ver esa memoria de cálculo e imprimirla directamente del programa. Con el logotipo de la empresa se puede también modificar. Y aquí iríamos viendo pues los cálculos que se han realizado,
los esfuerzos para los cuales esta unión se ha dimensionado y todos los cálculos según el código americano tendríamos, y también el despiece de la conexión, las soldaduras, toda la información constructiva y de cálculo la tendríamos disponible en PDF o en Word para realizar una memoria de cálculo. Fijaros que este programa es totalmente tridimensional y nos permite realizar un cálculo de una conexión simple, doble, atornillada, soldada e introduciendo las cargas. Este software es un software muy sencillo, ya os digo, se puede arrancar de manera independiente, pero lo que vamos a hacer es arrancar el software de cálculo de estructuras y enlazarlo con este software, el PowerConnect, para calcular la estructura y su conexión de manera global y a la vez. Voy a cerrar este programa de conexiones. Nuevamente os pregunto si hay alguna pregunta, si alguien tiene alguna duda de lo que acabo de explicar, del software de conexiones, y si no, pues vamos a proceder. Sí, aquí me preguntan si el software permite modificar la calidad de los bulones, por ejemplo, a A325. Sí, el software, en principio, dispone de una base de datos instalada ya cuando se instala el software. Esta base de datos de momento está incompleta porque nos faltan aún la introducción de algún material. Fijaros, el material de los tornillos, si pinchamos los tornillos, de momento tenemos incorporada en esta versión podemos aplicar los tornillos el A325. A partir de aquí definiríamos el tipo de tornillo y luego definiríamos la calidad del material. Si la calidad del material no está instalada de momento en la base de datos, no hay ningún problema porque nos permiten definir el límite elástico y también el límite de rotura de ese bulón. Entonces, aunque no esté en la base de datos, es posible manualmente introducir la calidad de ese tornillo o ese bulón. También el programa nos permite modificar manualmente la base de datos para que tengamos disponible ya el material y también los bulones pertinentes. Por ejemplo, cuando vamos a la biblioteca de materiales, en este caso no me permite abrirla, debe haber un problema en la versión. Vamos a ver la biblioteca de bulones ahora. Aquí tendríamos los bulones, vamos a modificar. ¿Vale? Aquí nos permite engrandecer la biblioteca de bulones. Manualmente nosotros podemos definir varios bulones y definir el material que va acompañando a ese bulón con sus propiedades geométricas. Entonces aquí podemos poner límites elásticos, límites a rotura, mediante este parámetro, y todo esto nos queda grabado en la base de datos. De todas maneras, ya os indico que la versión comercial del PowerConnect ya dispone de una base de datos tanto de bulones como de materiales en códigos americanos. En esta versión que estamos enseñando beta, de momento tengo solo un ejemplo, pero también indico que aunque no estén o que trabajéis por otros códigos canadienses o lo que sea, podéis disponer automáticamente de una biblioteca porque se puede modificar de manera manual. El usuario tiene acceso siempre a todas las bibliotecas. Me pregunta Nora que el menú de tipos de conexiones disponibles, ¿qué amplitud tiene? Bueno, pues vamos a ver. Para la realización voy a poner un momento el idioma inglés para fijaros que el idioma está ¿vale? Si que os interesa enviar una memoria de cálculo en otro idioma que no sea español, si lo tenéis que enviar en francés, holandés, inglés, portugués, polaco, todos estos idiomas, automáticamente las memorias de cálculo también aparecen. Lo que quiero hacer es decirle que quiero un nuevo proyecto y en función del código vamos a disponer de más o menos conexiones. Por ejemplo, el código europeo ya poseemos prácticamente casi todas las conexiones más típicas con sus configuraciones modificables. En códigos americanos, tenemos, por ejemplo, uniones a momento. Tendríamos este tipo de uniones soldadas, atornilladas, simples y también atornilladas con empalmes, ya sea con ángulo horizontal o cualquier otro tipo de ángulo. También tenemos las uniones semirrígidas conceptualmente,
que serían con angulares en las alas y palmas. Y después también tenemos todo el tema de conexiones articuladas o uniones que solo aguantan a cortante, donde podemos definir angulares, placas de extremo, serían angulares, placas de extremo para hacer la conexión. Por ejemplo, este sería otro caso, en donde se utilizan angulares para la realización de la conexión. Entonces, cada versión vamos incorporando más uniones. De momento, las que os he mostrado es la que tenéis, con muchas configuraciones diferentes para cada unión. Por ejemplo, esta unión se puede trabajar con un solo ángulo, pero también a veces podemos definir dos ángulos. Entonces tenemos un ángulo o dos ángulos. Ya que una unión, en el fondo, son muchas uniones, porque se puede trabajar con muchas configuraciones. Aquí me comentan, para una conexión de un perfil metálico a concreto, se puede proceder de la siguiente manera. Por ejemplo, si trabajamos con una unión placa de anclaje, es posible estudiar el enlace de un elemento metálico, ¿vale?, con un elemento de concreto. En este caso, este elemento de concreto es una zapata o una losa de cimentación, pero nada nos impide exactamente las propiedades, como si fuera una viga o una columna de hormigón, ¿vale? Y nosotros podemos definir una conexión entre una columna de hormigón, ¿vale?, y un elemento metálico con sus pernos. Entonces lo relacionamos de esta manera, y los pernos siempre, los anclajes se pueden utilizar como prolongación recta, con un gancho a 90 grados o también con un elemento embebido dentro del hormigón en forma de rectángulo o en forma de círculo. Estas posibilidades las podríamos utilizar para calcular trabajar con perfiles metálicos conectados a elementos de concreto. Bien, estas son las preguntas que me ha hecho por chat. Si no hay más preguntas, procederemos a la demostración del software de cálculo de estructuras, que es el enlace software, el cálculo de conexión. Bien, vamos a cerrar el Power Connect y vamos a abrir el software PowerFrame.